Bueno, en este momento vamos a ver lo que es la configuración de dispositivos en Cubase. Vamos a seguir los siguientes pasos. Primero vamos a crear un proyecto vacío. Luego vamos a crear una carpeta para guardar dicho proyecto. Esta parte es súper importante respetarla porque a la hora de hacer varios proyectos, si no tenemos un orden, ya después vamos a tener todos los proyectos en conjunto en una misma carpeta, ¿ya? Y realmente es un caos. Entonces lo recomendable es cada vez que hacemos un nuevo proyecto dejarlo en una carpeta aparte, ¿ya? Configurar los controladores de audio que están presentes en el computador e indicar la latencia de cada uno. Configurar entradas y salidas, activarlas y desactivarlas. Bueno, ¿por qué esto es necesario? Porque a veces queremos desactivar, o a veces cuando conectamos una interfaz o inicializamos Cubase, estas se desactivan, ¿ya? Entonces constantemente hay que estar revisando si todo está funcionando adecuadamente. Comparar latencia al cambiar frecuencia de muestreo. Bueno, este paso también es interesante observarlo, ¿ya? Que dependiendo de la frecuencia de muestreo, la latencia va a cambiar su tiempo. Ya puede aumentar o puede disminuir dependiendo de la frecuencia de muestreo y de otros factores, ¿ya? Entonces nos vamos a dirigir acá a Cubase. Vamos a iniciar un nuevo proyecto vacío. Acá yo les digo que siempre dejemos en una carpeta, ya, por ejemplo, acá yo tengo una carpeta de Cubase donde tengo varios proyectos. Entonces creo que este es el proyecto que yo creé para que hagamos la prueba de los dispositivos. Entonces en esta carpeta voy a guardar el nuevo proyecto. Bien, entonces estando acá nos vamos a dirigir a dispositivos, luego a configuración de dispositivos, y acá nosotros elegimos el controlador para que el sonido se gestione adecuadamente en el programa, o sea, podamos grabar y reproducir a la vez, ¿ya? En este caso tenemos varios controladores, ¿ya? Bueno, algunos drivers vienen al instalar algún programa, seguramente. Como he instalado varios programas en la computadora, entonces Cubase de alguna forma me reconoce los controladores disponibles. Ya tenemos FL Studio, Guitar Rig, ASIO Foral, que sería el más óptimo en este caso. Y acá está, por ejemplo, el controlador de M-Track, que es una interfaz dedicada, externa, que se conecta mediante USB. Bueno, en este momento no lo tengo conectado en este computador, sino que estoy grabando en otra computadora, ¿ya? Debido a los conflictos que existen al cambiar el controlador acá para yo poder explicarles y estar grabando, ¿ya? Entonces no se puede, por eso estoy grabando aparte. De todas formas, igual les voy a mostrar cómo varía la latencia con una interfaz dedicada, a diferencia de los controladores que no necesitan de una interfaz. Bueno, vamos a comparar directamente. Si yo cambio el controlador, acá directamente me especifica una latencia de entrada y una latencia de salida a una cierta frecuencia de muestreo. Entonces acá nosotros ya podríamos grabar con algún micrófono, de hecho con el micrófono de la computadora, y también podríamos reproducir con algún audífono o altavoces, en este caso, que no tenemos una interfaz. Si lo comparamos con otro controlador, por ejemplo, voy a colocar este de FL Studio, las latencias varían, ¿ya? Se dan cuenta que ahora la latencia aumentó a 63 milisegundos y la latencia de salida a 77.3 milisegundos. Para entender un poco qué significa la latencia, en este caso tenemos dos latencias, ¿no? De entrada y de salida. Vamos primero por la de entrada. La latencia de entrada es lo que tarda, en este caso el controlador y la tarjeta interna, en grabar la señal
del micrófono, por ejemplo. ¿Ya? Recuerden que la señal se transmite por el aire, luego esas variaciones de presión se transforman a variaciones de voltaje, ese voltaje viaja a la velocidad de la luz por el cable y llega al controlador, y este tiene que hacer una conversión análogo digital. O sea, todos los valores analógicos, los infinitos valores, tiene que convertirlos, y ese proceso ya tarda un poco. ¿Ya? Luego eso tiene que grabarse de alguna forma, y el proceso, todo ese proceso, al ya comenzar a grabar, se tarda 63 milisegundos. La latencia de salida es lo contrario. Cuando queremos reproducir lo grabado, por ejemplo, ¿ya? Si quiero reproducir ese proceso inverso que me lleva el sonido de digital a analógico, tarda 77 milisegundos, ¿ya? Y en conjunto sería la suma, ¿no? Lo que tarda en entrar y lo que tarda en salir. Entonces, por eso es importante que cuando estamos grabando a un músico y el músico quiere escuchar, supongamos que está grabando una guitarra, el músico quiere grabar la guitarra y a la vez quiere tener un retorno con el efecto de la guitarra. Esa latencia debe ser pequeña, porque de alguna forma va a perjudicar al músico si la latencia es muy alta, ¿ya? Porque no va a ser lo que él toca y lo que escucha, va a demorar. Por ende la grabación no va a quedar bien. Entonces hay que tratar de que las latencias a la hora de grabar no sean tan grandes, ¿ya? Tampoco tan pequeñas, porque si yo hago que la latencia sea lo más pequeña posible, variando algunas cosas como el buffer, ya voy a empezar a tener unos ruidos ahí, ¿ya? Entonces la mejor manera es utilizar el controlador ácido-foral, en este caso, que tiene una latencia más corta en ese sentido, ¿ya? Si sumamos esto, suma los 30 milisegundos. De alguna forma es perceptible por el oído esta latencia, ¿ya? Lo ideal es que la latencia esté dentro de los 30 milisegundos. Bueno, nos vamos a quedar con este controlador. También les voy a mostrar acá que la latencia también puede variar entre computadores. Esta es una fotografía de otro computador con otro controlador, donde la latencia es de 20 milisegundos, de 20.2 milisegundos. Con el mismo controlador y en otra computadora puedo tener otra latencia, ¿ya? Eso de qué va a depender directamente de las capacidades que tenga la computadora, en este caso el procesador, ¿ya? Entonces ahí tendríamos un factor que influye en la latencia, ¿ya? Por ejemplo acá, fíjense que el mismo controlador ácido-foral es de 16.2 milisegundos, ¿ya? Y yo con el mismo controlador tengo una latencia de 17.4 milisegundos, ¿ya? De hecho, cuando ya empiezo a cargar de plugins o abrir otro software, el procesador de la computadora empieza a tener más requerimientos, y esta latencia puede ir variando, aumentando o disminuyendo, según la carga que le demos al procesador. Entonces, bueno, otra cosa es que acá el controlador utiliza todos los recursos para que el sonido sea dedicado al Cubase. O sea, no nos permite escuchar sonidos externos, como si quisiera ver un video en YouTube o escuchar música con otro software, no me lo va a permitir. ¿Qué implica eso? Implica que la latencia sea baja, lo más baja posible, que solamente se dedique a procesar la señal de la computadora. En este caso, si yo quisiera ver un video en YouTube, tendría que habilitar esta pestaña, cosa que cuando abra el navegador, en este caso supongamos abro el navegador y ya se desvincula, como dice acá, dice la aplicación pasa a segundo plano, y ahí recién en el navegador puedo ver un video de YouTube o escuchar música con otro software. Cuando Cubase está minimizado, ya pasa a segundo plano. Bueno, en este caso lo vamos a dejar ahí. Vamos a poner aceptar. Bueno, otra cosa que les quería mostrar con respecto a la latencia, antes de seguir avanzando,
es la capacidad que tiene una interfaz externa para disminuir la latencia. Fíjense que acá tengo una latencia de 8.1 milisegundos utilizando una interfaz dedicada, ¿ya? Por eso es conveniente siempre que si voy a grabar ya de manera un poco más profesional o a nivel de home studio, es conveniente ya invertir en una interfaz de audio para que los proyectos queden de una mejor calidad y el músico también quede satisfecho a la hora de grabar, ¿ya? Bueno, veamos el siguiente paso ahora. Bueno, ya hemos configurado los controladores de audio que están presentes, hemos indicado la latencia. Ahora vamos a configurar las entradas y salidas, vamos a activarlas y desactivarlas. Entonces, ¿cómo verificamos? Nos vamos a dispositivos, configuración de dispositivos, y acá voy a dirigirme a ASIO Foral. Aquí yo me puedo dar cuenta que el estado del micrófono y de la salida, ya para poder escuchar lo que se está grabando, está inactivo. Entonces, ahora está desactivado. ¿Cómo lo activamos? Nos dirigimos a dispositivos, luego a conexiones VST. Bueno, si nos fijamos acá, está desconectado el puerto del dispositivo. Entonces, hacemos clic acá y aquí nos aparecen los dos puertos. En este caso, la computadora que estoy utilizando tiene dos micrófonos, ¿ya? El micrófono, el puerto número 1, lo vamos a asignar al bus izquierdo y el puerto número 2 lo vamos a asignar al bus derecho, ¿ya? En este caso podríamos decir que tengo dos entradas, ¿ya? Hay interfaces que tienen 4 entradas, 8 entradas, 16, 32, etc. Todas esas entradas deberían aparecer acá para yo poder asignarla a algún bus, en este caso. Las salidas. Bueno, voy a asignar a la salida, que es donde yo conecto los audífonos, en este caso, o pueden ser también los parlantes integrados de la computadora. Bueno, ahí de alguna forma ya el sonido debería estar. Fíjense que cada vez que hablo, el micrófono en la computadora ya me está captando la señal. Entonces, si verificamos acá en configuración de dispositivos, ahora el estado es activo. O sea, significa que ya podemos grabar y podemos reproducir la señal. Ahora vamos a ir al siguiente paso. Dice comparar latencia al cambiar frecuencia de muestreo. Bueno, para cambiar la frecuencia de muestreo nos vamos a dirigir a proyecto, configuración de proyecto y verificamos la frecuencia de muestreo. Bueno, en este caso vamos a analizar los múltiplos de 44100 o 44.1 kHz o 44100 Hz. Ya, generalmente la frecuencia de muestreo está expresada en kHz. Esto es 44.1 kHz, ¿ya? No nos vayamos a equivocar y decir 44.100 kHz, ¿ya? Porque eso no es así. Este es un punto, una coma. Bueno, vamos a ir anotando los valores de la latencia. Así que voy a abrir un programa acá que se llama OneNote y vamos a ir anotando los valores que nos entrega el programa. Entonces tenemos que para 44.1 kHz la latencia es de 17.415 milisegundos. Ahora voy a cambiar la frecuencia de muestreo. Me voy a proyecto, configuración de proyecto. Voy a elegir el múltiplo de este
en 22.050 Hz. Aceptar. Y verifico la latencia. Configuración de dispositivo. La latencia es 34.830. Milisegundos. Esto es a la mitad de la frecuencia de muestreo. 22.05 kHz. Ahora voy a cambiar la frecuencia de muestreo. Configuración de proyecto. Frecuencia de muestreo 11.025. Aceptar. Dispositivos. Configuración de dispositivos. Y anoto la latencia. 69.660 milisegundos. Esto es a la mitad de la frecuencia de muestreo. 11.025 kHz. Sería 11,025, 22.05, 44,01, perdón, 44.1 kHz. Esa sería la forma correcta. Ahora nos vamos a ir al doble de 44.1. Proyecto, configuración de proyecto. 44.1, el doble sería 88.2. Aceptar. Y verificamos la latencia en este caso, que sería 8.707 milisegundos. Esto sería 88,2 kHz. Bueno, estamos hablando del término, esto lo vamos a bajar un poco. Estamos hablando de un término frecuencia de muestreo y estamos hablando de latencia. Estamos solamente tomando la latencia de entrada, a pesar de que la salida era igual. Ya vamos a considerar solamente la latencia de entrada. Bueno, ya sabemos lo que es latencia. Nos falta saber qué es frecuencia de muestreo. Para entender esto, porque uno lógicamente podría decir que si yo aumento la frecuencia de muestreo, la latencia debería aumentar. ¿Pero por qué está disminuyendo? Fíjense que es inversamente proporcional. Al duplicar la frecuencia de muestreo, la latencia disminuye a la mitad. Eso lo vamos a corroborar con una calculadora. Bueno, la latencia era 8.707 multiplicado por 2 nos da 17.414. ¿Ya? 17.415, ya es una aproximación. Si eso lo vuelvo a multiplicar por 2, me da 34.828, 34.830, es aproximado, ¿no? Si eso lo vuelvo a multiplicar por 2, me da 69.656, y acá me da 69.660. O sea, podríamos decir entonces que 17.415 es aproximadamente 2 veces 8.707. ¿Ya? Esto es aproximadamente 4 veces 8.707. Y esto es aproximadamente
8 veces 8.707. ¿Ya? Se dan cuenta que es inversamente proporcional, que al duplicar la frecuencia de muestreo, la latencia disminuye a la mitad. Mientras más alta sea la frecuencia de muestreo, la latencia va a ser más pequeña. La pregunta es ¿por qué? Para poder entender eso, primero tenemos que entender qué es frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo está relacionado con, bueno, como lo dice la palabra, con las muestras. ¿Pero muestras de qué? De una señal de audio. Voy a dibujar acá una frecuencia. Esta es una frecuencia análoga. Es una línea de infinitos puntos. Y para hacer la conversión análogo-digital, que es lo que hace la interfaz en este caso, lo que hace es muestrear punto a punto esa señal. Así, de esa manera. Es como si le estuviéramos sacando una fotografía a la señal, pero punto a punto. Cada uno de estos puntitos son las muestras. Entonces, ¿cómo definimos frecuencia de muestreo? Es la cantidad de muestras que hay en un segundo. Eso, cantidad de muestras que hay en un segundo. ¿Qué significa entonces, por ejemplo, 11.025? 11.025 significa que en un segundo hay 11.025 muestras. ¿Ya? Acá significa que en un segundo la interfaz ha muestreado el número de 22.050 muestras. ¿Ya? En este caso tomamos 44.100 muestras en un segundo. Y acá hemos muestrado a 88.200 muestras en un segundo. ¿Ya? O sea que lo hace bastante rápido. Saca la muestra de la señal, todos estos puntitos que yo estoy haciendo, pero los hace en un segundo y mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es necesario muestrear a estos números? ¿Ya? Ese es otro tema muy aparte. ¿Ya? No nos vamos a meter ahí, pero está directamente relacionado con la frecuencia de Nyquist y con la frecuencia, con el rango auditivo del humano. ¿Ya? En este caso, nosotros oímos, por ejemplo, hasta 20 kHz, y la frecuencia de Nyquist me dice que yo, para poder tener la señal con la frecuencia máxima de 20 kHz, debo muestrearlo al doble, o sea, a 40.000 Hz. O sea, si yo tengo 20.000 Hz para escuchar y quiero mantener la calidad de esa señal y que no se pierdan esas frecuencias, necesito muestrarlo al doble. Si no lo hago, voy a tener un fenómeno que se llama aliasing o frecuencia de alias, que son frecuencias fantasmas que empiezan a aparecer ahí. Por eso la señal se debe muestrear como mínimo a 44.1 kHz. ¿Ya? Si ustedes alguna vez muestrean a 22.05 a 11.025, su señal se va a escuchar más opaca, va a perder las frecuencias altas. ¿Ya? Entonces eso, desde 44.1 hacia adelante es donde debemos muestrear para mantener el rango de la música adecuado. Bueno, no nos vamos a meter ahí en profundidad. Entonces, la pregunta todavía no podemos resolver por qué. Bueno, la respuesta está acá. Cada dispositivo, cada interfaz trae un pequeño programa que permite setear el dispositivo. En este caso, la M-Track trae este device setting, donde yo puedo cambiar la frecuencia de muestreo de 44.100 o 48.000 Hz. Solamente me da esas dos opciones. Ya puede que otras interfaces que son más profesionales me permitan una frecuencia de muestreo mayor, ya que puede llegar hasta los 192.000 Hz.
En el caso de, por ejemplo, interfaces DigiDesign, ya me permite mayor capacidad de muestreo. ¿Y qué significa mayor capacidad de muestreo? Menores latencias y también mayor fidelidad en las frecuencias altas. El buffer size en este caso va de 128 hasta 4096. Bueno, ¿qué es 128? 128 es la cantidad de muestras del buffer, ¿ya? 128 son las muestras que se van a asignar en alguna parte de la memoria de la computadora. ¿Para qué? Para que se pueda procesar de alguna forma, para que se pueda aplicar, por ejemplo, un efecto. Para aplicar un efecto, la computadora necesita procesar la señal y aplicar el efecto a ese tamaño de buffer, a ese tamaño donde están las 128 muestras, ¿ya? Entonces, como una explicación análoga, el buffer size es como los carritos de una montaña rusa, ¿ya? Es como que la gente que está haciendo la cola son las muestras de la señal, el carrito es el buffer que tiene capacidad para, en este caso, 128 personas, que son las muestras. Estas se suben y empiezan a andar en la montaña rusa, donde se empieza a hacer el procesado de la señal, y cuando llegan al final es cuando ya nosotros podemos grabar la señal o podemos reproducirla, en este caso. Entonces, el buffer size es eso, es un espacio que se asigna en memoria para procesar las muestras, en este caso que son 128. La pregunta es ¿por qué ese número? ¿Por qué 128 y no 130? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? Bueno, es simplemente porque estos números, si se dan cuenta, son múltiplos de 2, ¿ya? Y el procesado de la señal de alguna forma es más rápido cuando las muestras tienen múltiplos de 2, ¿ya? La capacidad espectral, la capacidad de los filtros es mucho más rápido cuando el número es así, ¿ya? Por eso utilizamos esto. Ustedes después cuando vean Fourier o la transformada rápida de Fourier, se van a dar cuenta que estos valores me permiten hacer una simetría de las muestras y hacer los cálculos más rápidos, porque son simétricos, ¿ya? Esto de alguna forma me permite simetría, ¿ya? Pero ese también ya es otro tema. Entonces, nos vamos a ir acá, nos vamos a ir al dibujo y vamos a responder la pregunta ¿por qué la latencia disminuye? Bueno, la respuesta está en la frecuencia de muestreo y en el buffer. ¿Ya? En el tamaño del buffer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo elijo un tamaño de buffer, en este caso voy a poner un ejemplo. Voy a poner aquí papel cuadriculado. Voy a dibujar una señal y la voy a muestrear 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí tengo la señal muestreada 8 veces. Ahí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muestras. Vamos a suponer que esta es la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo en este caso vamos a poner que es F1 igual a 8 Hz. En el caso, estamos suponiendo un caso hipotético de que la frecuencia de muestreo es 8 Hz. ¿Ya? Entonces estoy poniendo estos valores para que podamos visualizar de una manera más fácil lo que estoy tratando de explicar. Entonces vamos a suponer que por esas casualidades de la vida el buffer size también es de 8 muestras. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que ese carrito que yo les dije, que es lo que se va a guardar en memoria,
son como 8 cajas vacías, 8 casilleros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Este es el carrito de la montaña rusa donde se suben las personas, que son las muestras. También tiene ese tamaño. Entonces, supongamos que el buffer size es de 8 y no se mueve. Ya se va a quedar ahí. Lo que vamos a ir variando es la frecuencia de muestreo. Entonces, dependiendo de nuestro procesador, esto tiene un tiempo de latencia para procesar esto. Supongamos que justo en esa frecuencia de muestreo, estas muestras que están acá, estas muestras que yo indico acá, entran al buffer size, se procesan y se tarda un tiempo. Ya, pongámosle un segundo, un caso hipotético. Pongámosle que se demora un segundo en procesar esas 8 muestras. Obviamente en la computadora esto es mucho más rápido. Vamos a suponer que ahora yo duplico la frecuencia de muestreo. Entonces al duplicar la frecuencia de muestreo ya no voy a tener 8, sino que voy a tener 16 muestras. Ahí están las 16 muestras. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Ya? 16 muestras, pero el buffer sigue siendo de 8. Por lo tanto, tengo que considerar las 8 muestras que hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Por ende, ahora el tiempo va a ser la mitad, o sea, va a ser hasta aquí. De aquí hasta acá. La latencia. Por eso, al duplicar la frecuencia de muestreo, esta sería F2, que sería 16 Hz. Hemos duplicado la frecuencia de muestreo y la latencia, esta sería la latencia en este caso, hipotética, que antes era un segundo con 8 Hz, ahora es 0.5 segundos con 16 Hz. ¿Ya? Entonces esa sería más o menos la respuesta que ocurre cuando variamos la frecuencia de muestreo. Eso. Espero que les haya servido.